En marzo de 1095, el Papa Urbano II completó una gira por Francia e Italia al celebrar un concilio en Piacenza, en Lombardía. Aquí, embajadores del emperador bizantino Alejo Comneno solicitaron al Papa ayuda militar de Occidente. Los turcos selyúcidas habían tomado el control de la mayor parte de Anatolia y estaban a las puertas de Constantinopla. Es difícil saber exactamente qué buscaba Alejo con su petición al Papa. La hija de Alejo, Ana Comnena, en su crónica La Alexíada, no menciona nada sobre que su padre pidiera ayuda a Occidente, y en cambio trata la Primera Cruzada como un movimiento espontáneo iniciado por los latinos. Sin embargo, Ana escribió a mediados del siglo XII, y puede que haya intentado deliberadamente distanciar a su padre de la política latina. La delegación en Piacenza probablemente solo formaba parte de la rutina en los esfuerzos del emperador por reclutar guerreros latinos. Pero también es posible que Alejo tuviera la intención de aprovechar los recursos militares occidentales en un gran y serio esfuerzo contra los selyúcidas. El concilio de Piacenza suele considerarse el momento en que el Papa Urbano decidió lanzar la Primera Cruzada. Sin embargo, Jonathan Riley Smith señala que la idea de una expedición militar enviada para ayudar a Bizancio probablemente se había estado desarrollando en la mente del Papa durante años. Un individuo sumamente erudito y de mente abierta, el Papa Urbano reconocía los lazos históricos que unían a Roma y Constantinopla, y durante todo su papado se esforzó por acercar a ambas. Uno de sus primeros actos como papa fue levantar la excomunión de la Iglesia latina sobre Alexius en el Concilio de Melfi en 1089. Mantuvo correspondencia amistosa con el emperador bizantino y el patriarca de Constantinopla. Las iglesias latina y griega mejoraron sus relaciones. Piacenza no fue la primera vez que el emperador bizantino pidió ayuda militar a la cristiandad latina. Unos años antes, Alejo pidió al Papa enviar tropas contra los pechenegos en los Balcanes. Como se dijo antes, Alejo ya había trabajado con cristianos latinos. En 1086, Alejo se reunió con Roberto I conde de Flandes, que volvía de una peregrinación a Jerusalén. Alejo fue muy hospitalario con Roberto y juntos emprendieron una campaña contra los selyúcidas. Constantinopla contaba con muchos europeos occidentales y la guardia personal del emperador, los varegos, eran guerreros escandinavos de élite. El Papa Urbano II consideró que responder seriamente a este llamado era el siguiente paso para que el papado reafirmara su autoridad espiritual tras la controversia de las investiduras. Tras la expulsión del Papa Gregorio VII de Roma en 1084 como resultado de su conflicto con el Sacro Emperador Romano, el papado había quedado debilitado. En Piacenza, Urbano ejerció activamente el poder papal, como señala el historiador Cristóbal Tierman, evaluando la primera iglesia, la moral del clero y discutiendo los pecados de emperadores y reyes, en especial la conducta de Enrique IV de Alemania y el adulterio de Felipe I de Francia. Un llamado para ayudar a los griegos contra los turcos selyúcidas sería otra demostración segura de la fuerza papal. Después del concilio de Piacenza en marzo de 1095, el Papa Urbano II comenzó a planear la expedición que sería conocida en la historia como la Primera Cruzada. Realizó una elaborada gira por Francia, siendo el primer papa en hacerlo en medio siglo, la cual culminaría en el concilio de Clermont en noviembre, al que asistirían 13 arzobispos, 82 obispos y un gran número de abades y otros clérigos. Estos líderes eclesiásticos vendrían desde los reinos anglo-normandos en el norte, hasta el norte de Austria en el este y hasta Italia en el sur. La gira del Papa cubrió el sur, centro, oeste y sureste de Francia. En cada parada había misa, asambleas y predicación, todo para transmitir la gravedad del evento. Urbano evitó las zonas bajo el control directo del rey de Francia, quien iba a ser excomulgado en Clermont por adulterio. En todos los lugares a los que iba el Papa había gran emoción por su presencia. Existen pruebas claras de que antes del concilio de Clermont, el Papa se reunió con Raimundo IV conde de Toulouse, uno de los señores más ricos de Europa. Raimundo había hecho campaña en la península ibérica junto a Alfonso VI de León y Castilla, quien le había concedido a su hija Elvira en matrimonio. Profundamente piadoso y experimentado en las guerras contra los moros en España, Raimundo era un aliado natural para el Papa en sus planes de una campaña militar contra los selyúcidas en Oriente. Raimundo probablemente ya conocía el plan de Urbano antes de Clermont,
y se comprometió a participar durante sus conversaciones privadas con el Papa. El Papa también se reunió con Adamor de Lepuy, un destacado obispo de los dominios de Raimundo, nombrado líder espiritual de la cruzada. El Papa también consultó al obispo de Cahors, al arzobispo de Lyon, al abad de Cluny y a cardenales y clérigos italianos que lo acompañaban. Entre ellos, Daimberto, arzobispo de Pisa, quien sería patriarca de Jerusalén en 1099 Se les pidió animar a caballeros y nobleza local a viajar a Clermont para el concilio en noviembre. Hay una leyenda antigua que dice que los primeros votos cruzados ocurrieron en octubre en una reunión en Borgoña. Al analizar la planificación y viajes del Papa Urbano en 1095 antes del concilio de Clermont, es evidente que tenía un plan meticuloso que venía desarrollando durante su papado. En cierto modo, la idea se estaba formando mucho antes de la elección de Urbano como papa. Los papas habían estado preocupados por la desintegración de la frontera oriental de la cristiandad desde hacía algún tiempo. En 1074, las noticias de incursiones turcas al oeste llevaron al Papa Gregorio VII a proponer liderar un ejército de 50.000 cristianos para liberar a sus hermanos en Oriente. El objetivo de Urbano era mucho más ambicioso: movilizar los recursos de la clase militar de la cristiandad bajo el mando de importantes gobernantes como Raimundo IV de Tolosa, con la intención de brindar apoyo a los bizantinos y liberar Jerusalén. Incluso antes de 1095, muchos de los principales nobles y clérigos de Europa ya estaban al tanto del plan. Ahora, todo lo que quedaba era hacer el gran anuncio en otoño en Clermont. La gira del Papa Urbano II por Francia en 1095 culminó con el concilio de Clermont, que comenzó el 18 de noviembre. La mayoría de los asistentes de alto rango eran eclesiásticos, abades u obispos. El concilio trató una variedad de asuntos eclesiásticos: organización de la iglesia, simonía, celibato, investidura laica, así como la excomunión del rey Felipe I de Francia por negarse a mantener su relación con su reina y mantener abiertamente a un amante en su lugar. Finalmente se anunció que el martes 27 de noviembre el Papa se dirigiría al público para hacer un gran anuncio. Se reunió una multitud en respuesta tan grande que no pudo ser alojada dentro de la catedral. Se levantó una plataforma en el campo frente a la puerta de la ciudad. Aquí Urbano dio su discurso. Hoy en día sobreviven 5 versiones del discurso del Papa. Aunque no son idénticas, en general coinciden con las ideas del Papa. Llamó a los caballeros de Europa a unirse a una guerra de liberación. Los cristianos orientales sufrieron abusos y humillaciones de los turcos selyúcidas, y sus hermanos occidentales tenían el deber cristiano de ayudarlos, sin importar los costos. Se enfatizó que Constantinopla sería el punto de reunión para las fuerzas occidentales, con la idea de que la cruzada se uniría al emperador Alejo y lo ayudaría a rechazar a los turcos y recuperar su territorio. Pero Alejo no fue el único al que Urbano animó a ayudar. Cristo mismo recibiría ayuda de esta expedición. El Papa destacó Jerusalén y la Tierra Santa como la herencia de Cristo en la tierra y exhortó a los cristianos occidentales a recuperar el territorio que legítimamente le pertenecía. Así, Urbano, también de clase caballeresca, habló a la nobleza europea en términos muy significativos para ellos. Como soldados de Cristo, era su deber luchar por sus tierras, así como un vasallo debe luchar para defender las tierras de su señor feudal. Jerusalén fue por mucho tiempo un lugar de veneración y peregrinaje para cristianos occidentales. En una sociedad que valoraba las reliquias, el Santo Sepulcro, el lugar de la muerte y resurrección de Cristo, era la reliquia suprema. Para los latinos medievales, el Santo Sepulcro era un vínculo poderoso con Cristo. El sitio más sagrado de la tierra, proclamó el Papa, no debe permanecer en manos de infieles. Debe ser recuperado por los cristianos para recibir el honor que merece. El Papa Urbano seguramente fue un gran orador. Sus palabras conmovieron a las masas en Clermont, y pronto el aire se llenó de gritos de Deus vult, Dios lo quiere. Ademar, el obispo de Lapuis, se adelantó y se convirtió en el primer hombre en recibir la cruz, es decir, en comprometerse a ir a la cruzada, y muchos otros siguieron su ejemplo. La Gesta Francorum, escrita anónimamente por un seguidor de Bauman de Taranto, quizá un caballero, es uno de los relatos presenciales más importantes de la Primera Cruzada. El autor de la gesta no asistió al concilio de Clermont,
pero inicia su crónica relatando el discurso del Papa, probablemente basado en testimonios orales de otros cruzados presentes. Esta versión del discurso de Urbano es interesante porque muestra cómo percibió un participante común el llamado del Papa a la cruzada. La gesta recoge las palabras del Papa así: quien quiera salvar su alma debe tomar humildemente el camino del Señor, y si carece de dinero, la misericordia divina proveerá lo necesario. Hermanos, debemos soportar sufrimiento por Cristo. Miseria, pobreza, desnudez, persecución, necesidad, enfermedad, hambre, sed y otros males de este tipo. Así como el Señor les dice a sus discípulos, deben sufrir mucho en mi nombre, y no se avergüencen de confesarme delante de los hombres. En verdad les daré boca y sabiduría. Y finalmente grande es su recompensa en el cielo. La versión de Gesta enfatiza el aspecto sacrificial de la cruzada, la idea de que fue una gran prueba emprendida por devoción a Cristo y el deseo de ganar el cielo. Esto contradice la creencia errónea de que la mayoría de los cruzados se movían por la avaricia y no por la espiritualidad. De hecho, las profundas motivaciones espirituales detrás de la primera cruzada son evidentes en todas partes en las fuentes primarias que poseemos. Si la gesta fue escrita por un soldado o caballero común, muestra de forma fascinante sus convicciones religiosas. Fulker de Chartres, sacerdote y capellán de Balduino de Boulogne, fue un influyente cronista y testigo ocular de la primera cruzada en el temprano reino cruzado de Jerusalén. Fulker, quien también narra el discurso del Papa Urbano, destaca la cruzada como un acto de amor de los occidentales hacia los cristianos orientales oprimidos por los selyúcidas, porque sus hermanos que viven en Oriente necesitan urgentemente su ayuda y deben apresurarse a darles la ayuda que se les ha prometido en muchas ocasiones. Como muchos saben, turcos y árabes atacaron y conquistaron Rumanía hasta el oeste, llegando al Mediterráneo y el Helesponto, conocido como el Brazo de San Jorge. Han ocupado cada vez más tierras de esos cristianos y los han vencido en 7 batallas. Han matado y capturado a muchos, han destruido las iglesias y devastado el imperio. Si les permites continuar, los fieles de Dios serán atacados por ellos de manera mucho más amplia. Por esta razón, yo, o más bien el Señor, les suplico como heraldos de Cristo que publiquen esto en todas partes y persuadan a todas las personas de cualquier rango, soldados de infantería y caballeros, pobres y ricos, para que lleven ayuda de inmediato a esos cristianos. Esto lo digo a los presentes, también dirigido a los ausentes. Además, Cristo lo ordena. Fulcher también menciona la indulgencia plenaria prometida por el Papa a los cruzados. Quienes mueran en el camino, por tierra, mar o en batalla contra los paganos, recibirán la remisión inmediata de sus pecados. La cruzada del Papa Urbano II fue cuidadosamente organizada y él esperaba que los participantes siguieran sus instrucciones. Los cruzados necesitaban la aprobación del clero local y unirse a ejércitos dirigidos por grandes señores como Raimundo IV de Tolosa o Godofredo de Bouillon, quienes recibieron la cruz de los predicadores de Urbano. No todos siguieron las órdenes del Papa. Grupos de cruzados renegados, principalmente de personas muy pobres, realizaron excursiones salvajes y sin ley. En la primavera y verano de 1096 ejércitos del norte y sur de Francia, Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico se preparaban para marchar al este tras el llamado del Papa Urbano. Pero algunos de los pobres de Europa rechazaron la idea de seguir a un gran señor o someterse a los términos y el calendario del Papa. Thomas Madden lo resume bien. Para muchos, los extensos preparativos de la Iglesia y la nobleza para la cruzada no solo parecían superfluos, sino también faltos de fe. Si los soldados de Cristo iban a Tierra Santa, ¿no dispersaría él a los turcos infieles como antes a los filisteos? Un hombre defendía esta idea, Pedro el Ermitaño, un santo andrajoso que recorría pueblos en burro, cautivando a las multitudes con su apasionada predicación. Contrario a la creencia popular, es muy probable que Pedro el Ermitaño no fuera solicitado por el Papa Urbano para predicar la cruzada. Tomás Asprich dice que Pedro, cito, probablemente no recibió apoyo del papado. La predicación de Pedro parecía tener algo divino.
aunque Guibert de Nogent, un cronista de la Primera Cruzada, dijo, cito, que no informaría esto como cierto y atribuyó esa reputación, cito, al pueblo común que ama las novedades. Aunque Pedro atrajo a muchos campesinos, Jonathan Riley Smith advierte que no eran solo ellos quienes formaban sus fuerzas. Había caballeros, algunos de los cuales luego se unieron a la élite militar de los Estados Cruzados. Pero, sin embargo, Thomas Asprich dice que la cruzada del pueblo fue, cito, en gran parte una horda descontrolada y destartalada. Al salir de Francia en abril de 1096 hacia Colonia, muchos discípulos seguían a Pedro y en Alemania sumó aún más seguidores. Mientras la verdadera cruzada aún se preparaba, la horda de Pedro se desplazaba hacia el este. Mal abastecidos y con poco dinero, los cruzados pronto pasaron hambre. El saqueo era común mientras cruzaban al Imperio Bizantino. El emperador bizantino Alejo Comneno se sorprendió al oír informes de la multitud llegando a sus tierras. Organizó de inmediato el suministro de provisiones para acabar con sus robos. Cuando Pedro llegó a Constantinopla, conoció a otro occidental que había viajado al este con un séquito variopinto, Walter Sansaboya, un caballero menor pero experimentado. Como el grupo de Pedro, las multitudes de Walter, solo 8 caballeros, saquearon en su camino y enfrentaron a las fuerzas del rey Colman de Hungría. Ambos fueron entrevistados por Alejo, quien, según Tomás Madden, quedó impresionado por las habilidades de Pedro como orador. Alejo convenció a Pedro y Walter de esperar a las fuerzas cruzadas aprobadas por el Papa. Pero los ejércitos campesinos no estaban convencidos. A pesar de las protestas de Pedro y Walter, el ejército popular cruzó el Bósforo el 6 de agosto. Al entrar en territorio turco, el ejército popular estaba sin un plan y sin medios para luchar. Pedro regresó a Constantinopla para intentar obtener ayuda adicional de Alejo. En Asia Menor, Kili Arslan, sultán selyúcida de Rum, envió tropas para interceptar al ejército de campesinos. El propio Walter cayó en la masacre. De regreso en Constantinopla, Pedro recibió noticias de lo que había sucedido y se dispuso a esperar la llegada de los verdaderos ejércitos cruzados. La cruzada del pueblo es un incidente extraño y trágico. No puede considerarse parte de la primera cruzada propiamente dicha, ya que se llevó a cabo fuera de la expedición sancionada por el Papa. En su discurso en Clermont, el Papa Urbano había enfatizado que los pobres e inexpertos no debían participar en su cruzada. La cruzada del pueblo fue justo lo que el Papa Urbano quería evitar. Su cuidadosa planificación aseguró que la cruzada estuviera libre del caos que tuvo la cruzada del pueblo. Los ejércitos principales de la Primera Cruzada se movilizaron entre diciembre de 1095 y agosto de 1096, según el calendario del Papa Urbano II. Las directrices del Papa pedían que los cruzados se dirigieran hacia la capital bizantina de Constantinopla, donde se unirían bajo el liderazgo del emperador Alejo Comneno, quien luego los guiaría en una campaña de reconquista contra los gobernantes selyúcidas turcos del Levante. En agosto partió primero Hugo I, conde de Vermandois y hermano del rey Felipe I de Francia, liderando un pequeño ejército propio y de su hermano. La flota de Hugo naufragó en la costa dálmata tras salir de Italia, y funcionarios bizantinos lo rescataron y llevaron a Constantinopla para ver al emperador Alejo. Hacia finales de agosto partió Godofredo de Bouillon, duque de Baja Lorena. En siglos posteriores, Godofredo sería la figura central de la mitología de la Primera Cruzada, idealizado como el caballero cristiano perfecto. Antes de tomar la cruz, ya estaba en desacuerdo con el papado, siendo vasallo de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Incluso participó en el asedio de Roma que expulsó al Papa Gregorio VII en 1084. Que Godofredo atendiera el llamado de la cruz muestra el impacto del mensaje del Papa Urbano y la compleja política de fines del siglo XI. La oposición de Godofredo al Papa en algún momento fue más profunda que su lealtad a su propio señor. Guillermo de Tiro relata que Godofredo era alto, fuerte, con barba y cabello rubio, según una carta escrita antes de su partida. La madre de Godofredo dijo que él se preparaba para luchar por Dios en Jerusalén. Godofredo fue a la cruzada con sus hermanos Eustaquio III, conde de Bolonia, y Balduino de Bolonia. De cabello oscuro y más alto que sus hermanos,
Balduino originalmente había sido destinado a la iglesia, pero su amor por el estilo de vida caballeresco lo llevó a cambiar de carrera antes de la ordenación. Sin embargo, había recibido la educación literaria común entre los clérigos de la época y durante toda su vida tuvo una inclinación intelectual en su personalidad. Jonathan Riley Smith dice, era inteligente, calculador y despiadado. No era agradable, pero su fuerza de personalidad y rapidez mental serían de gran valor para los cruzados. Sin tierras ni riquezas, Balduino sirvió a Godofredo como caballero de alto rango, decidido a obtener un señorío propio. Godofredo avanzó por Alemania con un gran ejército de caballeros valones y lotaringios. Sus hombres cruzaron Hungría en paz y orden, donde el rey Colmán estaba nervioso tras las travesuras de la cruzada del pueblo. Para diciembre, Godofredo llegó a la vista de Constantinopla y acampó fuera de la ciudad, cerca de la cabecera del Cuerno de Oro. Bowman de Tarento fue el comandante militar más experimentado de la primera cruzada. Perfeccionó sus habilidades marciales en las guerras normandas contra los bizantinos. Bowman, un hombre muy alto y fuerte, fue descrito por Ana Comnena como perfectamente proporcionado, con una apariencia salvaje y dura, y cuya risa parecía una amenaza. En 1097, Bowman sitiaba Amalfi, rebelada contra su tío, el conde Rogerio I de Sicilia, cuando se topó con cruzado rumbo al este. Bowman, cuya familia estaba estrechamente aliada con el Papa Urbano II, quedó tan impresionado por estos hombres que de inmediato tomó la cruz él mismo, reuniendo a su alrededor una pequeña pero poderosa fuerza de guerreros normandos y partió hacia Constantinopla. Godofredo de Bouillon acampaba con sus hombres afuera de la capital bizantina. Aunque el Papa Urbano aseguraba que el emperador Alejo sería un aliado confiable contra los turcos, Godofredo sabía que Hugo de Vermandois estaba casi prisionero en Constantinopla y dudaba en ponerse bajo el poder del emperador entrando al palacio. Alejo no dejó que Godofredo cruzara el Bósforo hasta que le jurara lealtad en persona. Aunque hubo momentos tensos, Alejo aceptó dar rehenes a los cruzados mientras Godofredo entraba al palacio. El cronista de Godofredo, Alberto de Aquisgrán, dice que Alejo declaró a Godofredo, cito, un hijo adoptivo. Godofredo juró lealtad al emperador, quien a su vez prometió ayudar a los cruzados. El 20 de enero de 1097, el ejército de Godofredo cruzó el Bósforo. Bowman llegó a Constantinopla en abril. Ana Kamnina relata que Alejo estaba muy preocupado por Bowman, pues antes los normandos italianos habían invadido tierras bizantinas. Pero Bowman, comportándose con perfecto decoro cortesano, se presentó como completamente leal a Alejo, jurándole fidelidad con gusto, un juramento que Alejo no creía que el normando tuviera intención de cumplir. El emperador creía que Bowman quería usar las cruzadas para conquistar tierras bizantinas. Casi al mismo tiempo que Bowman llegó a Constantinopla, Roberto II, conde de Flandes, reconocido por su destreza militar y piedad, arribó con su ejército. Una carta del conde Roberto dice que iba a Jerusalén, bajo la autoridad de la sede apostólica, para liberar la Iglesia de Dios oprimida por pueblos salvajes. Sus guerreros flamencos resultarían ser un recurso valioso durante el transcurso de la cruzada. Luego llegó a Constantinopla Raimundo IV, conde de Tolosa, con su gran ejército del sur de Francia, y el legado papal, el obispo Adamer de Le Puy. Raimundo se reunió con Alejo en abril. Según Ana Comnena, el emperador sentía gran afecto por Raimundo y admiraba su inteligencia, reputación y vida ejemplar. Ana relata que Alejo y Raimundo tuvieron extensas discusiones y que el emperador, cito, abrió sin reservas su alma al conde. Ya rico, Tomás Madden cuenta que Raimundo decidió dedicar su vida a Dios. Habiendo discutido personalmente la cruzada con el Papa Urbano, Raimundo tenía mucho interés en que Alejo se comprometiera con la causa, tanto como los príncipes occidentales. El cronista y capellán de Raimundo relata que cuando Alejo le pidió jurar lealtad, Raimundo aceptó si Alejo tomaba la cruz y lideraba su ejército para liberar Tierra Santa. Alejo insistió en que realmente quería hacerlo, pero que no podía dejar Constantinopla en ese momento. Todo el proyecto del Papa Urbano se había basado en la idea de que el cristianismo oriental y occidental se unirían gloriosamente en lazos fraternales contra los sarracenos. Ana Comnena comenta que su padre quería unirse a la guerra contra los turcos,
pero temía ser traicionado por los latinos. Para compensar, Alejo prometió suministrar a los cruzados provisiones, tropas y guías. Ramón, reacio a ceder en este asunto, no quiso jurar lealtad a Alejo, sino que simplemente juró respetar los territorios de Alejo. El emperador, satisfecho, permitió que Ramón cruzara el Bósforo y se uniera a Godofredo y Bowman para avanzar hacia Nicea. El último ejército latino en llegar a Constantinopla fue el de los franceses del norte, liderado por el hijo mayor de Guillermo el Conquistador, Roberto Curthos, duque de Normandía, y su cuñado, Esteban II, conde de Blois. Curthos y Esteban fueron recibidos calurosamente por Alejo y quedaron impresionados por su riqueza y generosidad. Juraron lealtad con entusiasmo y siguieron su camino para unirse al ejército cruzado que sitiaba Nicea. El 6 de mayo de 1097, los ejércitos de la Primera Cruzada llegaron a Nicea, una antigua ciudad en el extremo noroeste de Asia Menor, situada en la orilla oriental del lago Ascanio. Está cerca de Constantinopla, frente al Bósforo, y es la entrada a Anatolia desde el oeste. Nicea estaba bajo control de los turcos selyúcidas como capital del sultanato. Su toma permitiría a los cruzados avanzar hacia el Santo Sepulcro y a los bizantinos establecer una base en Asia Menor para futuras reconquistas. La Gesta Francorum, escrita por uno de los hombres de Bowman, dice que el día de la ascensión del Señor comenzamos a atacar la ciudad por todos lados y a construir máquinas de madera y torres de madera con las que pudiéramos destruir las torres de las murallas. Kili Arslan, sultán de Rum, estaba en campaña en la frontera oriental cuando supo que el ejército cruzado sitiaba su capital. Reuniendo a sus fuerzas, marchó hacia Nicea. El 21 de mayo, Arslan avanzó desde el sur y atacó de inmediato para romper el asedio. El ejército de Raimundo de Tolosa soportó el peso del asalto, pero los cruzados manejaron bien la situación, manteniendo su bloqueo de la ciudad, mientras también enviaban tropas para enfrentarse a los turcos. Una carga de caballería liderada por Godofredo y Bohemundo derrotó a las fuerzas turcas, obligando a Kili Arslan a retirarse por completo. Los celtas lograron una victoria gloriosa, escribió la princesa Ana, hija del emperador Alejo, usando su término favorito para los occidentales, celtas. La gesta relata: nuestros hombres lanzaron las cabezas de los muertos dentro de la ciudad para aterrorizar más a los turcos. Abandonados por Kili Arslan, los turcos de Nicea enviaron mensajeros a Alejo, ofreciéndose a rendirse. El emperador envió a sus agentes a Nicea para negociar la transferencia de la ciudad al poder bizantino el 18 de junio. Alejo excluyó a los cruzados de este proceso, pero después, según Fulker de Chartres, el emperador ordenó dar regalos de oro, plata y vestimenta a nuestros líderes y monedas de cobre a los soldados de infantería. El historiador Tomás Asprich afirma que el sitio de Nicea fue en gran medida una colaboración entre latinos y griegos, donde los cruzados apoyaron al imperio bizantino. Nicea fue restaurada al dominio cristiano. El camino quedó abierto para que los cruzados emprendieran la larga marcha hacia el este a través de Asia Menor. Para actuar como asesores de los francos, Alejo asignó un pequeño contingente bizantino, dirigido por Titiquios, un experimentado general mitad árabe, mitad griego, que había perdido la nariz en una batalla anterior y llevaba una prótesis de oro en su lugar. Aunque este no era el gran apoyo que los francos esperaban de Alejo, no se desanimaron y para el 29 de junio ya estaban en marcha. Tras capturar Nicea, los cruzados comenzaron una larga marcha hacia el este a través del vasto territorio de Anatolia, abrasado por el sol. Era verano en Asia Menor y el calor era brutal e implacable. El sultán Kili Arslan devastó el territorio, quemó cultivos y arruinó fuentes de agua para frenar el avance cruzado. Para mejorar el suministro, los príncipes latinos dividieron sus ejércitos. El primer grupo, liderado por Bowman y Roberto Curthose, y el segundo marchó un día después bajo Raimundo de Tolosa y Godofredo de Bouillon. Durante la marcha, los espías de Bowman le informaron que Kili Arslan estaba adelante con su ejército listo para emboscar. La tarde del 30 de junio, al acercarse a Dorilea, Bowman ordenó a la infantería acampar junto a un arroyo y preparó a la caballería para la batalla. La mañana del 1 de julio, Kili Arslan atacó, pero Bowman estaba listo. Jinetes turcos atacaron el campamento cristiano.
Bauman y Roberto Curtos realizaron varias cargas, pero la caballería turca, ligera y veloz, los eludía, girando cuando eran atacados y luego regresando para hostigar a los cruzados con flechas. La situación empeoró rápido para los cristianos. Perdían hombres, caballos y hasta los peregrinos desarmados en el campamento eran asesinados. Un comandante menor pudo haber entrado en pánico, pero Bauman actuó rápido y eficaz. Cambiando de táctica, ordenó a sus caballeros desmontar y formar con la infantería una muralla de escudos cerrada alrededor del campamento, protegiendo caballos, suministros y peregrinos. Esto funcionó. Los turcos se acercaron para hostigar a los cruzados, pero estos mantuvieron su posición y mataron a quienes se aproximaban demasiado. Durante horas, caballeros cruzados y soldados de infantería resistieron juntos en formación, firmes ante los asaltos turcos cada vez más desesperados. El calor era intenso y el aire polvoriento. Las mujeres del campamento iban al arroyo y llevaban agua a los hombres en las líneas. Este estancamiento se rompió con la llegada del segundo ejército cruzado. Tomado por sorpresa, Kili Arslan no tuvo tiempo de reaccionar. Godofredo y Raimundo lideraron una carga que dispersó a los turcos. El ejército de Kili Arslan se retiró. Los cruzados habían obtenido una gran victoria, aunque por poco. La batalla de Doryleama mostró las excelentes capacidades de Bauman como general. Sabía que el ataque enemigo se acercaba y eligió un lugar con suficiente agua para acampar. Finalmente, en un momento desesperado, organizó a sus tropas de tal manera que les permitió resistir hasta que llegaran los refuerzos. La victoria también demostró la efectividad de la carga de caballería franca, bien ejecutada por Raimundo y Godofredo. Pero los turcos selyúcidas también se habían desempeñado bastante bien, y sus rápidas tácticas de hostigamientos habían resultado muy efectivas, a pesar del resultado final de la batalla. Los turcos abandonaron su campamento con oro, sedas, caballos y armas, que los cruzados tomaron de inmediato. Kili Arslan abandonó su ciudad de Iconio y se retiró profundamente al interior de Anatolia, esperando ahora evitar a los cristianos mientras cruzaban Asia Menor. Después de someter al sultán selyúcida de Rum, los ejércitos de la primera cruzada pasaron 4 meses viajando por el resto de Anatolia. Enviaron 2 pequeñas fuerzas de reconocimiento, una dirigida por Balduino de Boulogne, hermano menor de Godofredo de Bouillon, y otra por Tancredo, sobrino de Bauman. Balduino y Tancredo establecieron contactos en Cilicia con los armenios locales. Esto aseguró una ruta segura por el territorio montañoso en el acceso norte a Siria. Balduino de Bolonia se reunió con el ejército principal en Marash en octubre de 1097. Encontró a su esposa, Godbra, gravemente enferma. Murió antes de acabar el mes. Balduin, lamentara o no, estaba sereno y pudo acercarse a su hermano Godofredo con un nuevo proyecto. Balduin supo por sus contactos armenios que varias ciudades cristianas en Mesopotamia buscaban un líder fuerte que las defendiera de los turcos. Godofredo aceptó el plan de su hermano de crear un estado franco en Mesopotamia que daría suministros seguros a los cruzados en la campaña en Siria. Con la bendición de Godofredo, Balduin salió del ejército principal con unos pocos caballeros. Desde que dejó el seminario, Balduin fue caballero de su hermano, pero tenía mayores ambiciones y parecía cerca de cumplirlas. Al llegar a Mesopotamia, capturó pronto Ravendel y Turbasul, ciudades turcas. El éxito de Balduin llamó la atención de Toros, señor armenio de Edesa, quien temía un golpe de sus súbditos al no poder proteger la ciudad de los ataques de su vecino turco, Baldric de Samosata. Toros propuso una alianza a Balduin, quien la aceptó gustoso. En febrero de 1098, Balduin cruzó el Éufrates y entró en Edesa entre multitudes de armenios que lo vitoreaban. Para ese momento, Balduin tenía fama de ser un líder victorioso, y los habitantes locales estaban ansiosos por un campeón. Balduin fue tan bien recibido que Soros lo adoptó como hijo. En un ritual inusual, Balduin y Toros se desnudaron hasta la cintura, se abrazaron en público y les pusieron una camisa larga para sellar su nuevo lazo de padre e hijo. Balduin partió con sus hombres para neutralizar la amenaza de Baldric de Samosata. Estableció un castillo cerca de Samosata que podía detener cualquier incursión turca.
Al regresar a Edesa, Balduin descubrió que un grupo de nobles armenios estaba conspirando para matar a Toros y elevar a Balduin como único gobernante. Balduin parece no haber estado dispuesto a impedir que este complot siguiera adelante y muy probablemente fue al menos pasivamente cómplice de ello. Toros fue capturado y asesinado a puñaladas por una turba en las calles de Edesa. Balduino de Bolonia gobernaba un poderoso estado centrado en Edesa. Ascendió al poder por su destreza militar e intrigas políticas, pero se convirtió en el líder fuerte que Edesa necesitaba, devolviendo el poder a la ciudad y neutralizando la amenaza turca. Capturó Samosata y el condado de Edesa se extendió a ambos lados del Éufrates por medio siglo. Balduino forjó lazos con los armenios, se casó con una mujer armenia y empleó a armenios como caballeros, gobernadores y consejeros. A finales del verano de 1097, los cruzados entraron al norte de Siria, avanzando hacia la antigua ciudad de Antioquía. Antioquía, rodeada por murallas con 400 torres, se consideraba inexpugnable. En su mayoría, Antioquía estaba muy habitada por cristianos, armenios, griegos y sirios. El cronista árabe Ibn al-Athir relata que Yaghi Sillán, gobernador turco de la ciudad, temía que los cristianos de Antioquía se unieran a los francos al acercarse su ejército. Envió a los hombres cristianos fuera de la muralla para cavar un foso. Trabajaron hasta la tarde, pero cuando quisieron entrar a la ciudad, Yaghi Sillán se los impidió y dijo: «Pueden dejarme Antioquía hasta que vea cómo estarán las cosas entre nosotros y los francos». Era octubre de 1097 cuando la vanguardia del ejército cruzado llegó ante Antioquía. El autor anónimo de la Gesta Francorum, seguidor de Bauman, relata que bloqueamos estrictamente 3 puertas de la ciudad, ya que no podíamos sitiarla por el otro lado debido a una montaña alta y empinada que lo impedía. Los cruzados se enfocaron en el noroeste de la ciudad, obteniendo acceso al puente de hierro y al río. Bauman posicionó su ejército ante la puerta de San Pablo. Los franceses del norte, liderados por Roberto Curthos, Roberto de Flandes, Hugo de Vermandois y Esteban de Blois, vigilaban la muralla opuesta a la zona de Bauman en sentido antihorario. Ramón de Tolosa y los franceses del sur bloquearon la puerta del Perro, mientras Godofredo de Bouillon, los lotaringios y alemanes cubrían la puerta del duque. Taticio y los bizantinos acamparon a cierta distancia de las murallas, presumiblemente para actuar en apoyo de los francos. Puedes ver en este diagrama cuánto de Antioquía no pudo ser bloqueado, incluyendo la muralla que subía hacia el bosque del monte Silpio al este y la parte de la muralla que bordeaba el río en el extremo sur. En los primeros meses del asedio, los cruzados se enfrentaron con los turcos en las murallas. Pulgar de Chartres relata que los cruzados hallaron embarcaciones en el río Afrasad. Tomaron estas embarcaciones y las convirtieron en un puente flotante por el cual cruzaron para llevar a cabo sus planes. Este puente de embarcaciones fue clave, al permitir a los cruzados acceder rápidamente a la llanura suroeste de Antioquía, usada por los turcos como base para salidas armadas. Los líderes francos también enviaron escuadrones al campo circundante para tomar el control de los castillos cercanos, como Harim, con el propósito de negar a Yaghi Sillán el control del territorio de Antioquía. A mediados de noviembre, el frío invernal ya se sentía y los cruzados debían enviar expediciones cada vez más lejos para buscar comida. El grano y la comida se volvieron muy caros antes del nacimiento del Señor, según el huésped de los francos. Fríos y hambrientos, los cruzados celebraron la Navidad en su campamento húmedo y destartalado, buscando sustento en su fe y en el pensamiento de que más allá de Antioquía se encontraba el objeto de su anhelo, la ciudad santa de Jerusalén. 3 días después de Navidad, Bauman y el conde Roberto de Flandes lideraron una pequeña fuerza de caballeros hacia Antioquía en busca de provisiones. Durante su viaje, los recolectores fueron sorprendidos por un ejército turco enviado desde Damasco para socorrer Antioquía. Los turcos atacaron de inmediato, pero Bauman y el conde de Flandes organizaron a sus hombres en una fuerte defensa. El conde de Flandes atacó a la caballería turca, mientras Bauman flanqueó con sus normandos, evitando que los turcos rodearan a los caballeros de conde Roberto. En la confusión, los turcos se retiraron.
Aunque Bowman perdió muchos hombres, logró impedir que las fuerzas turcas ayudaran a Antioquía. Lamentablemente, Bowman y sus recolectores solo obtuvieron pocas provisiones para los cruzados. Al terminar el año, los cruzados lograron pocos avances en el asedio de Antioquía y seguían fuera de sus enormes murallas con poca esperanza de atravesarlas. Los primeros meses de 1098 fueron fríos y miserables en el campamento cruzado frente a las murallas de Antioquía. Había poca comida, enfermedades comunes y poco avance en reducir la gran ciudad antigua sobre el Orontes. Las deserciones en el ejército se volvieron un problema. Pedro el Ermitaño y Guillermo el Carpintero, líderes de la Cruzada Popular, intentaron huir de noche, pero Tancredo, sobrino de Bowman, los capturó y llevó ante su tío para enfrentar la ira del gigante normando. «Oh, el más malvado que soporta la tierra, ¿por qué huiste tan vilmente? ¿Fue porque querías traicionar a estos caballeros y al ejército de Cristo?» Pedro y Guillermo le rogaron a Bowman que tuviera piedad y él los perdonó. Una deserción más grave ocurrió a finales de enero cuando el general bizantino Taticio se fue con el contingente griego. Taticio afirmó que solo quería recuperar suministros y luego volvería a Antioquía. Pocos cruzados le creyeron. En febrero, el ejército turco de Ridwan de Alepo marchó hacia Antioquía por el Puente de Hierro. Bowman lideró un contingente y con una carga de caballería sincronizada los derrotó. La victoria elevó la moral de los cruzados y con la llegada del calor primaveral, una flota inglesa apareció frente a la costa de San Simeón, trayendo provisiones y suministros muy necesarios. También llegaron valiosos caballos y armas de Edesa, ahora estado latino gobernado por Balduino, hermano de Godofredo. Durante el asedio, Bowman, que hablaba griego, patrullaba personalmente las murallas de Antioquía. A menudo conversaba con los guardias en las torres y para abril ya había establecido contacto con un tal Firuz, un armenio convertido al Islam. Según el cronista musulmán Ibn al-Qalanisi, Firuz guardaba rencor contra Yaghi Sihin, el gobernador turco de Antioquía, debido a algunos malos tratos y confiscaciones que había sufrido de su parte. Bohemundo fortaleció su vínculo con Firuz, aprovechando el descontento armenio hacia Yaghi Sihin y ofreciéndole grandes recompensas. Firuz finalmente aceptó traicionar su torre a los cruzados y junto con Bohemundo comenzó a planear en secreto. Pronto llegaron informes al campamento cristiano sobre un gran ejército turco, liderado por Kerbuka, Atabeg de Mosul, que avanzaba para liberar Antioquía. La noticia causó temor entre los cruzados. Tras haber pasado todo el invierno fuera de Antioquía, serían aplastados ahora por el ejército de Kerbogás. Fulcher de Chartres relata que uno de los líderes latinos del ejército cristiano se perturbó tanto que abandonó el asedio. Entonces Esteban, conde de Blois, abandonó el asedio y regresó a Francia por mar. Todos lamentamos su partida porque era un hombre muy noble. Aunque Esteban era de los líderes más ricos de la cruzada, carecía de talento militar. Con el tiempo, su huida de Antioquía sería una vergüenza para su nombre. Con la presión creciendo en el campamento latino, Bowman preparó su trampa. Impulsado siempre por la ambición personal, mantuvo en secreto su alianza con Farouk y buscó arreglar las cosas para que Antioquía fuera suya y solo suya. Bowman se acercó a todos los líderes llevándoles palabras alegres de esta manera: «Hombres, caballeros ilustres, observen cómo todos, sin importar rango, vivimos en extrema pobreza y miseria, y desconocemos dónde nos irá mejor. Por lo tanto, si les parece bien y honorable, que uno de nosotros se ponga al frente de los demás, y si puede adquirir o idear la captura de la ciudad por cualquier plan o estrategia, ya sea por sí mismo o con la ayuda de otros, concedámosle todos juntos la ciudad como regalo». El severo y anciano conde Raimundo de Tolosa se opuso de inmediato a esto, insistiendo en que Antioquía pertenecía a Alejo Comneno y a nadie más. Bowman, con su característica valentía, recordó al consejo que las tropas de Alejo los habían abandonado y no había señales de que el emperador quisiera ayudarlos más. A estas alturas, los demás líderes ya confiaban en Bowman, y con razón. Aunque era el príncipe menos rico, el talento normando salvó el día, y por eso se volvió la figura principal del Consejo de los Señores.
y para este momento todos entendían que siempre se podía confiar en la ambición personal de Bowman. Raymond, aunque era el líder más rico, perdió la votación. Los demás aprobaron el plan de Bowman. Bowman anunció dramáticamente que muy pronto Antioquía volvería a ser cristiana. Y con eso se retiró del consejo. Es seguro asumir que probablemente todos los señores, incluso Raimundo, le creyeron. Tras asegurar la lealtad del guardia armenio Firuz en una torre de Antioquía, Bowman organizó al ejército cristiano para engañar a la guarnición turca y tomar la ciudad. En la tarde del 2 de junio, un gran destacamento de infantería y caballería cruzada se alejó de Antioquía a plena vista de la guarnición. Las tropas musulmanas en las murallas debían pensar que los cruzados enviaban una gran expedición de forrajeo, por lo que no esperaban una ofensiva importante pronto. Bajo la oscuridad, la noche del 3 de junio, los cruzados volvieron sigilosos a la ciudad y se ocultaron tras las murallas, esperando la señal de Bowman. La princesa bizantina Ana Kamnena explica cómo Bowman, al acercarse sigilosamente a la muralla bajo la torre de Firuz, tendió su trampa. Bowman fue de inmediato a la torre. El armenio abrió las puertas según su acuerdo. Bowman subió de inmediato con sus seguidores a la cima de la torre tan rápido como pudo. En cuestión de minutos, Bowman y sus tropas tenían el control total de la torre de Firuz. Esto permitió a Bowman enviar escuadrones por toda la ciudad para matar a más guardias que patrullaban y abrir las puertas principales de la ciudad. Al sonar la trompeta de uno de los caballeros de Bowman en la torre de Firuz, Godofredo de Bouillon y Roberto de Flandes entraron corriendo a la ciudad con sus tropas. Después hubo un saqueo brutal donde cruzados, griegos y armenios cristianos se dispersaron por la ciudad, matando a selyúcidas y capturando a Budi. Para los griegos y armenios, este fue un momento de venganza, en el que desahogaron años de ira contenida contra los ocupantes de Antioquía. Thomas Asbridge explica que en esos primeros minutos cruciales, la combinación de sorpresa, la confusión de la oscuridad y el miedo a la brutalidad desenfrenada de los cruzados paralizó a los defensores. Yaghi Sian, él mismo, en pánico, huyó de la ciudad por la puerta de hierro, pero fue arrojado de su caballo y abandonado por sus compañeros. Allí, tirado y sangrando en el suelo, el emir turco fue descubierto por algunos armenios. Decapitando al gobernador caído de la ciudad, los armenios llevaron la cabeza a Bowman, quien rápidamente los recompensó. Bowman ya había izado su estandarte rojo sobre las murallas y Raimundo de Tolosa ocupó el lujoso palacio griego. Para la mañana del 4 de junio, todo había terminado. Los cruzados controlaban la ciudad y cada líder dominaba distintas secciones de las murallas. Solo la ciudadela en la cima seguía en manos musulmanas, defendida por los últimos supervivientes en un intento desesperado de escapar de la muerte. Bowman, sin embargo, había tomado posición con sus tropas justo afuera de la ciudadela y estaba decidido a arrebatársela a los últimos defensores turcos. Así terminó el asedio de Antioquía después de 8 agotadores meses. Los cruzados capturaron la ciudad más importante de Siria sin ayuda de los bizantinos. De hecho, los bizantinos se habían retirado del asedio. En cambio, fueron las habilidades de Bohemundo las que entregaron Antioquía en manos cristianas. La toma de Edesa por Balduino de Bolonia también benefició a los cruzados de otra forma. Kerbuka, el atabeg turco de Mosul, se detuvo 3 días en Edesa mientras iba a Antioquía, retrasando su avance. Al fracasar en su tarea, el turco siguió decidido a destruir al ejército cruzado fuera de Antioquía. Los cruzados ya habían capturado Antioquía, y para cuando las fuerzas de Kerbuka comenzaron a llegar ante los muros de Antioquía el 5 de junio, los cruzados ya se habían establecido firmemente dentro de la ciudad. La ciudadela en el monte Silpio seguía bajo control turco y Kerbuka la reforzó con su propia guarnición. El ejército de Kerbuka era tan grande que podía bloquear la ciudad por completo. Antioquía había sufrido un largo asedio, por lo que escaseaba la comida dentro de sus muros. Atrapados por las tropas de Kerbuka, los cruzados una vez más enfrentaban la posibilidad muy real de morir de hambre. Mientras tanto, muy lejos en Anatolia, otro ejército considerable se dirigía hacia Antioquía. Era bizantino, liderado por el emperador Alejo Comneno,
quien decidió ayudar a sus aliados latinos asediados. En Filomelio, el emperador se topó con Esteban, conde de Blois, quien huyó de Antioquía antes de su caída. Esteban, ansioso por justificar su rápida partida, le dijo a Alejo que el ejército cristiano ya había sido destruido y que la cruzada estaba totalmente perdida. Alejo quizás estaba un poco demasiado ansioso por confiar en la palabra de Esteban y rápidamente decidió abandonar su misión. El emperador bizantino y el conde de Blois regresaron juntos a la seguridad de Constantinopla. Mientras tanto, desde las murallas de Antioquía, los cruzados, bajo el liderazgo de facto de Bohemundo, observaban el enorme ejército de Kerboca que los rodeaba como las vueltas de una serpiente. Parecía increíble que después de su asombrosa captura de la ciudad fuertemente fortificada, los guerreros de Cristo fueran a perecer de todos modos dentro de su premio. Naturalmente, todos en el ejército miraban hacia Bohemundo, el hombre que una y otra vez había salvado el día con una solución. El gigante normando estaba sopesando cuidadosamente sus opciones y ya estaba formulando un plan para derrotar al poderoso Kerboga. Mientras tanto, la desesperación de la situación llevó a muchos cruzados a rezar por un milagro. Pedro Bartolomé, sacerdote del sur de Francia, contó al conde Raimundo de Tolosa sobre una visión de San Andrés. El santo, insistió Pedro, le había asegurado que enterrada en algún lugar bajo la magnífica catedral de San Pedro en Antioquía estaba la lanza que se había usado en el Calvario para perforar el costado de Cristo. Si los cruzados hallaban esta reliquia y la usaban en batalla contra Caravaca, Dios les daría la victoria. Muchos dudaban de la historia de Pedro, pero otros, como el conde Raimundo, quedaron convencidos y el 15 de junio iniciaron una excavación bajo el altar de la Catedral de San Pedro. El propio Pedro estaba entre los que cavaban en la tierra. Pedro gritó y salió del hoyo sosteniendo un viejo fragmento de hierro, diciendo que halló la preciada reliquia. La noticia del descubrimiento de Pedro se difundió por toda la ciudad. Algunos escépticos permanecieron, como el obispo Adhemar de Lepuy, pero para el soldado promedio, esto no podía ser otra cosa que una señal de Dios. Dada la gravedad, era justo lo que los cruzados necesitaban. La moral subió y los soldados cristianos, cansados y hambrientos, estaban seguros de que triunfarían sobre las hordas de Kerboca. Fuera lo que fuera que Pedro Bartolomé sacó del agujero en San Pedro ese día, no cabe duda del impacto espiritual en los soldados cristianos. Llegó en el momento justo, ya que los líderes del ejército habían decidido una estrategia muy audaz y peligrosa, una batalla total contra Kerboca. Las tropas de Kerboca eran numerosas y su posición fuerte, pero dentro de las fuerzas turcas había divisiones internas entre emires celosos, dice el historiador Tomás Madden, citando el potencial de discordia en el vasto ejército de coalición de Kerboca. Sin embargo, los atabeks turcos casi capturan Antioquía y destruyen a las fuerzas cristianas dentro. A finales de junio, el conde Raimundo de Tolosa enfermó, por lo que Bowman lideró solo el siguiente contraataque contra Kerboca. Al enfrentarse directamente a Kerboca, los cruzados afrontaron grandes desafíos, ya que su ejército los superaba en número. Los turcos tenían muchos caballos, pero los cruzados solo contaban con unos 200 caballos militares en ese momento. La mayoría de sus tropas tendría que luchar a pie. Pero Bohemundo también entendía que los cruzados que habían sobrevivido hasta ese momento se habían convertido en una fuerza de combate endurecida y eficiente. Las pruebas de la guerra los habían unido con la hermandad de los soldados que han luchado juntos hombro con hombro durante mucho tiempo. Thomas Asprich escribe que el plan de batalla de Bohemundo fue asombroso y su ejecución excepcional. Bohemundo eligió la puerta del puente como punto de partida, colocando a los latinos en la orilla occidental del Orontes, evitando que las tropas turcas en la orilla oriental pudieran enfrentarlos rápidamente. Una división de arqueros liderada por Hugo de Vermandois fue la primera en salir, atacando con flechas y haciendo retroceder a las tropas musulmanas para que el ejército cruzado pudiera desplegarse. Bohemundo dividió el ejército en 5 divisiones para mantener la cohesión en la batalla. Cuando despejaron la puerta del puente, los franceses del norte, comandados por Roberto de Flandes y Roberto de Normandía, salieron tras los arqueros de Hugo y maniobraron a la izquierda. Después, Godofredo de Bouillon salió marchando con sus lotaringios y alemanes, seguido por el obispo Adhemar, quien lideraba a los franceses del sur. Cada división se desplegó en semicírculo hacia la izquierda, con Bowman al mando del mayor contingente, listo para apoyar cualquier zona bajo fuerte ataque.
Thomas Asprich llama a esta disposición de las tropas la mejor expresión del genio militar de Bowman. Aunque el despliegue fue organizado, si Kerbukha hubiera actuado distinto, los cruzados podrían haber sido derrotados al salir de Antioquía. Una vez que se dio cuenta de que los cruzados estaban saliendo por la puerta del puente, Kerbukha tenía dos opciones: atacar inmediatamente con su fuerza principal o esperar y enfrentarlos en batalla en un terreno de su propia elección. Kerbukha eligió la segunda opción, probablemente porque no vio al ejército cruzado desaliñado como una amenaza. Si hubiera atacado de inmediato, habría causado grandes pérdidas, pero la batalla habría terminado antes de que los cristianos se desplegaran. Sin duda, la mayoría de ellos se habría retirado, y muchos quizá ni siquiera se habrían desplegado. En cambio, Kerbogha decidió permitir que los francos sacaran a todo su ejército de Antioquía, dándole así la oportunidad de aplastarlos por completo en un solo gran golpe. Esto le permitiría evitar un largo asedio, pero esto no significa que los cruzados pudieran salir de Antioquía sin ser molestados. Mientras la fuerza principal de Kerbogha esperaba, los cruzados, al intentar posicionarse ante la puerta del puente, fueron atacados por tropas turcas avanzadas. Hubo un feroz contraataque de los turcos que habían estado custodiando la puerta del puente, seguido casi de inmediato por un asalto de los turcos que descendían desde posiciones frente a la puerta de San Pablo y la puerta del Duque. Lo más urgente, los turcos frente a la puerta de San Jorge cruzaron el río y se acercaron por detrás de los cruzados para atacar. Los cristianos estaban rodeados. Militarmente era casi imposible sobrevivir. Un pequeño ejército de infantería, al intentar pasar por una puerta estrecha, fue atacado por la caballería enemiga desde todos los lados. En este momento crucial, los cruzados, ya experimentados en muchas batallas contra los turcos, estuvieron a la altura del reto. El caballero Reinhard de Tull fue enviado con un contingente de franceses y lotaringios, y enfrentaron el ataque del sureste con tal ferocidad que el enemigo rompió filas en pánico. Mientras tanto, el cuerpo principal de los francos mantuvo la formación contra la embestida de flechas turcas, tal como lo habían hecho en Dorilea. Sin romperse ante la embestida turca y unidos como un cuerpo sólido e impenetrable de infantería, los cruzados avanzaron ahora, luchando con precisión y ferocidad. Ante este poderoso contraataque, la vanguardia turca se rompió por completo, dándose la vuelta y huyendo. Kerbukha, al darse cuenta de lo que estaba pasando, inició un avance apresurado y lleno de pánico, y se topó de frente con sus propias tropas en retirada. Esto provocó que más unidades turcas se retiraran. La infantería cruzada avanzó, destrozando las formaciones turcas con brutal eficiencia. No pasó mucho tiempo antes de que toda la coalición turca estuviera en plena retirada, y Kerbukha apenas logró escapar con vida. Se acabó. Un pequeño ejército de soldados cristianos cansados y hambrientos había destrozado por completo a un enorme y bien equipado ejército turco. En cuestión de horas, las tropas turcas dentro de la ciudadela se rindieron ante Bohmen. Y ahora toda Antioquía realmente estaba segura en manos cristianas. Fue una victoria asombrosa, probablemente la más importante de la primera cruzada. El camino estaba listo para avanzar hacia el premio final, Jerusalén. Tras la derrota de Kerbogha, los cruzados dominaban una rica zona desde Edesa hasta Antioquía y la ciudad portuaria de San Simeón. El ejército, según Fulker de Chartres, estaba agotado tras días de arduo trabajo, por lo que los líderes decidieron no marchar a Jerusalén hasta el 1 de noviembre. En 1098, los francos se asentaron en Antioquía, consagraron iglesias y enviaron caballeros para tomar fortalezas cercanas. Bowman, quien ocupó la ciudadela, actuó esencialmente como el príncipe de Antioquía, de acuerdo con la decisión del Consejo durante el asedio. Sin embargo, había una condición en ese acuerdo. Bowman solo podía gobernar Antioquía mientras el emperador Alejo no viniera a reclamarla. Alejo no logró llevar ayuda a los cruzados durante su desesperado enfrentamiento con Kerbogha, a pesar de que su hija Ana afirmaba que el emperador estaba muy preocupado por llevar ayuda personalmente a los celtas. Tras la gran derrota de Bowman al ejército turco, los líderes militares quedaron satisfechos con que él mantuviera la ciudad. Todos excepto el conde Raimundo. Raimundo seguía insistiendo en que Alejo no tuvo suficiente oportunidad para reclamar Antioquía. Convenció al consejo de hacer un último intento para ofrecer la ciudad a los bizantinos.
los líderes militares eligieron a Hugo de Vermandois para liderar una embajada a Constantinopla y pedir al emperador reclamar Antioquía. Bowman continuaría como príncipe de Antioquía. En agosto, el ejército tuvo una gran pérdida. El obispo Adhemar, el padre espiritual de la cruzada, venerado por todos, cayó enfermo y murió. Ralph de Con, un seguidor de Tancredo, describe a Adhemar como un hombre de gran mérito y digno de honor en cualquier lugar. Adhemar era tan respetado por Bowman y Raimundo que a menudo era el único capaz de mediar entre ambos en el ejército. Con el paso de los meses y la planeación de la marcha a Jerusalén, las desavenencias entre Bowman y Raimundo seguían. Todavía no había noticias de Alexio, y Bowman estaba ocupado estableciendo su nuevo estado, el Principado de Antioquía. Quedó claro que el príncipe normando no tenía intención de unirse a la marcha hacia Jerusalén. Raimón insistió en que Bowman cumpliera su promesa de participar en la captura de Jerusalén. Raimón prometió aceptar el gobierno de Bowman en Antioquía si el normando juraba ayudar en la campaña por Jerusalén. Bowman aceptó esto. El 1 de noviembre pasó y el ejército seguía estancado en Antioquía, con Bowman aún reacio a marchar a la Ciudad Santa, pese a su promesa. Raimón, por su parte, dudaba en retirarse de Antioquía y así garantizarle a Bowman el control total de la ciudad. Para entonces, los soldados comunes, ansiosos por cumplir sus votos en Jerusalén, estaban impacientes por las demoras de sus líderes. Todos sabían que Bowman no saldría de Antioquía, así que los soldados presionaron a Raimón para guiarlos a la ciudad de Cristo. ¿Quién más que él podría guiarlos a Jerusalén?, preguntaban. Raimón era un hombre viejo. Al partir a Oriente fue uno de los señores más ricos de Europa. Tal vez solo la piedad explique que un hombre así dejara todo por los peligros de la cruzada. Presionado por los peregrinos del ejército cristiano, el anciano conde finalmente cedió ante Bowman. El 13 de enero de 1099, el conde Raimundo de Tolosa salió de Antioquía liderando el ejército, descalzo, desarmado y con bastón de peregrino, mostrando así el verdadero propósito de la cruzada. Detrás de él marchaba todo el ejército cristiano, cantando salmos y celebrando su llegada a Jerusalén. Solo Bowman y la mayoría de sus normandos permanecieron en Antioquía. Un pequeño grupo normando liderado por Tancredo, sobrino de Bowman, acompañó a Raimundo. Liderados por Raimundo de Tolosa, el ejército cristiano avanzó al sur por Siria. En el camino se encontraron con fortalezas sarracenas que enviaron pagos de tributo y provisiones a cambio de ser dejadas en paz por los ahora famosos destructores de Kerboka. Muchos de estos pequeños estados musulmanes estaban en rebelión contra el emir de Damasco y otros príncipes turcos, por lo que preferían mantenerse neutrales. Palestina estaba en manos de los fatimíes, un imperio chiita de Egipto, por lo que los selyúcidas en Damasco no buscaban frenar el avance franco. Enemigos de los turcos selyúcidas sunitas, los fatimíes siguieron el avance cruzado y hasta enviaron embajadas para colaborar contra los turcos. Mientras los francos aceptaran no atacar Jerusalén, los fatimíes aún no comprendían que el ejército cristiano no se conformaría con nada menos que el control de la Ciudad Santa. El 19 de mayo de 1099, los cruzados entraron en territorio fatimí. Marcharon por la costa, pasando por los puertos de Beirut, Sidón, Tiro y Acre, que ofrecieron suministros a cambio de paz. Los cruzados aceptaron, y el 3 de junio llegaron al camino al norte de Jaffa que llevaba a la Ciudad Santa. Se supo que un ejército fatimí se movilizaba en Egipto, pero los cristianos no se desanimaron. Se desviaron hacia el interior, confiados en que si mantenían la fe, Dios les daría la victoria. El 6 de junio, los cruzados llegaron a Belén, una ciudad cristiana que los recibió como libertadores. Al día siguiente, los francos subieron la famosa colina del Monte de la Alegría, el punto en el camino desde donde Jerusalén se hace visible. Las fuentes latinas destacan la euforia de los peregrinos al ver por primera vez la Ciudad Santa. Tancredo, liderando a los exploradores, fue de los primeros en llegar a la cima del Monte de la Alegría, según Ralph de Gauguin. Al ver por primera vez Jerusalén a lo lejos, Tancredo la saludó, puso sus rodillas en el suelo y su corazón en el cielo. El capellán de Raimundo de Tolosa relata cómo los francos prepararon el asedio. El duque Godofredo, el conde de Flandes y el duque de Normandía
Sitiaron la ciudad por el norte desde la iglesia de San Esteban en el centro, hacia el sur hasta la torre angular junto a la Torre de David. El conde Raimundo y su ejército, sin embargo, se establecieron en el lado occidental y sitiaron Jerusalén desde el campamento del duque hasta el pie del monte Sión. Los cruzados no tenían suficiente gente para un cerco total, y la ciudad estaba muy fortificada en terreno rocoso y difícil. El gobernador fatimí Iftijar expulsó a todos los cristianos de Jerusalén, pues la traición de Antioquía era bien conocida. Las cisternas estaban contaminadas y el agua era escasa. Los cristianos de Jerusalén se unieron a los cruzados, confirmando los rumores de que un ejército egipcio venía para liberar la ciudad. Por falta de tiempo, los francos lanzaron un asalto total y audaz a la ciudad. El 13 de junio, las tropas cristianas asaltaron las murallas de Jerusalén, pero rápidamente fueron rechazadas por los defensores fatimíes. Tomás Madden afirma que los cruzados no tenían suficientes escaleras ni maquinaria de asedio para amenazar las murallas de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está en una zona montañosa sin árboles, escribió Fulker de Chartres, por lo que el ejército cruzado no tenía madera para construir máquinas de asedio. Poco después del fallido primer asalto a la ciudad, una flota de barcos genoveses e ingleses con materiales de construcción llegó a Jaffa. Habían respondido a las súplicas de ayuda enviadas antes al occidente. Viendo en esto la bendición de Dios, los latinos se pusieron a construir catapultas, escaleras y torres. Fue un trabajo duro bajo el sol palestino, pero trabajaron con energía, porque como escribió el cronista Ibn al-Qalanisi, les llegó la noticia de que Al-Afdal, el visir fatimí, venía de Egipto con un poderoso ejército para participar en la yihad contra ellos. A inicios de julio, los cruzados terminaron su maquinaria y estaban listos para asaltar la ciudad. Los líderes anunciaron que pedirían ayuda a Dios. El 8 de julio, el ejército descalzo y con reliquias procesionó alrededor de las murallas de Jerusalén, cantando oraciones. Los fatimíes, desde las murallas de Jerusalén, se burlaban de los cristianos y profanaban cruces e íconos de las iglesias. Los cruzados se detuvieron en el Monte de los Olivos, donde Cristo ascendió al cielo. Aquí ofrecieron oraciones finales para que Dios les concediera la victoria. Al amanecer de julio, trompetas resonaron por todo el campamento cruzado, anunciando el inicio del asalto. Los musulmanes corrieron a las murallas para defenderse, pero al ver desde las almenas notaron que los occidentales tenían una estratagema ingeniosa. Godofredo de Bouillon y su contingente llevaban semanas construyendo equipo de asedio frente a la Torre de Jerusalén. Los sarracenos también trabajaron arduamente para reforzar esa sección ya fuerte. Los fatimíes descubrieron que durante la noche, los hombres de Godofredo desmantelaron su maquinaria, la movieron 1 kilómetro al este de la puerta de San Esteban y la ensamblaron de nuevo allí. Esto fue una hazaña increíble de resistencia física para una sola noche. Los sarracenos quedaron atónitos y aterrados, ya que la muralla llena de equipo de asedio era el punto más débil de las defensas de Jerusalén. La lucha fue intensa el 14 de julio y el ejército del conde Raimundo logró acercar su torre de asedio a la ciudad, pero la feroz resistencia fatimí impidió que capturaran la muralla. Sin embargo, en la mañana del 15 de julio, la torre de Godofredo fue llevada con éxito hasta la ciudad. Los caballeros de Godofredo, Ludolfo y Engelberto fueron los primeros en entrar a Jerusalén, seguidos rápidamente por Godofredo y más de sus hombres. Fue un momento crucial, con Godofredo luchando junto a sus caballeros en una batalla desesperada para asegurar la muralla. Capturaron la puerta de la columna que Godofredo ordenó abrir, permitiendo que todo el ejército cruzado entrara corriendo a la ciudad. La resistencia fatimí cayó y los cristianos se expandieron por Jerusalén. Tomás Madden señala que, según los estándares de la época entre cristianos y musulmanes, los cruzados habrían justificado matar a toda la población de Jerusalén. Sin embargo, pese a los informes exagerados, eso no ocurrió. Muchos musulmanes y judíos fueron asesinados en la refriega inicial, pero a otros se les permitió comprar su libertad o solo fueron expulsados. Tancredo y los normandos llegaron al centro y saquearon la explanada de las mezquitas. Iftijar y altos oficiales fatimíes se refugiaron en la Torre de David, la entregaron al conde Raimundo, quien los protegió y luego les dio un paso seguro a Egipto. Los cruzados lograron cumplir el sueño del Papa Urbano. Un ejército latino recuperó Jerusalén para la cristiandad.
El capellán de Raimundo de Tolosa escribe: tras la toma de la ciudad, todo el esfuerzo valió la pena al ver la devoción y alegría de los peregrinos del Santo Sepulcro, quienes cantaban un cántico nuevo al Señor. Fue el momento culminante para los cruzados arrodillarse en oración ante la tumba de Cristo. Aunque habían tomado Jerusalén, los ejércitos cristianos aún debían enfrentar a un gran ejército egipcio que intentaba revertir su victoria. Los cruzados se apresuraron a asegurar Jerusalén conquistada. El 22 de julio de 1099, Godofredo de Bouillon fue elegido defensor del Santo Sepulcro, gobernante del naciente reino de Jerusalén. Se dice que el conde Raimundo IV de Tolosa no aprobó la elección de Godofredo, pero los historiadores John y Loretta Hill afirman que probablemente sí estuvo de acuerdo con su nombramiento como defensor de Jerusalén. Pronto llegó la noticia de Tancredo, quien estaba explorando la costa sur, de que efectivamente un ejército fatimí en Ascalón se estaba preparando para marchar sobre Jerusalén. Godofredo reunió a las fuerzas cristianas para atacar, mientras el clero latino y griego oraba en la iglesia del Santo Sepulcro por la victoria. Godofredo y las tropas de Roberto de Flandes marcharon al sur y se reunieron en Ramla con los ejércitos de Raimundo de Tolosa, Roberto de Normandía y Tancredo, quien había tomado Nablus ese mes. El patriarca Arnulfo, recién elegido, portaba la reliquia de la cruz al frente del ejército cristiano. Al-Afdal, el visir egipcio, había reunido un enorme ejército compuesto por tropas de todo el califato fatimí. Acampó en la llanura de Al-Majdal, cerca de Ascalón, planeando marchar luego sobre Jerusalén para expulsar a los francos. Él no sabía que los cruzados ya estaban en movimiento. Godofredo y Raimundo dividieron sus fuerzas en 9 y avanzaron rápido hacia la posición fatimí. El 12 de agosto los fatimíes fueron sorprendidos por el ataque cruzado. A diferencia de los turcos, los fatimíes no usaban muchos arqueros montados, y su caballería árabe y bereber con lanzas, al ir cerca de su infantería, era un blanco fácil para la carga de la caballería franca. R. Mandoucet Smail afirma que solo la carga aseguró la victoria latina, y las mejores fuentes coinciden en que la batalla fue breve. Las tropas de Al-Afdal se dispersaron y, según Fulker de Chartres, los sarracenos murieron por todos lados durante el ataque. Los cristianos capturaron todo el campamento egipcio, con caballos y provisiones. Se piensa que, tras su derrota, los fatimíes en Ascalón ofrecieron rendir la ciudad a los cruzados, pero Raimón y Godofredo disputaron quién la tendría. Al saber de la disputa, los fatimíes rompieron negociaciones y Ascalón se perdió para los cruzados. Esta historia viene de Raúl de Caen y Alberto de Aquisgrán, quienes no estuvieron en la batalla y tenían prejuicios contra el conde Raimón. Nuestra mejor fuente sarracena, Ibn al-Qalanisi, ofrece una versión muy diferente. Los francos sitiaron Ascalón hasta que los habitantes aceptaron pagarles 20.000 dinares como protección y entregarlos de inmediato. Por lo tanto, comenzaron a reunir esta cantidad de los habitantes de la ciudad, pero sucedió que estalló una disputa entre los líderes francos y se retiraron sin haber recibido nada del dinero. Ibn al-Qalanisi, al no verse influido por las lealtades regionales de los cronistas latinos, es probablemente nuestra mejor fuente para este hecho. No menciona una disputa específica entre Godofredo y Raimón, solo que un desacuerdo impidió recaudar el tributo de Ascalón, pero no fue una oportunidad perdida de poseer la ciudad. Ofrecer la rendición total de Ascalón en ese momento resulta cuestionable, pues la ciudad estaba bien fortificada. Según John y Loretta Hill, la mayoría de los cruzados pensaba que ya había cumplido sus votos y no quería ayudar a los líderes en el asedio total de la ciudad egipcia. La victoria cruzada en Ascalón aseguró Jerusalén como posesión cristiana. Con la ciudad santa tomada, Godofredo de Bouillon gobernó un enclave latino rodeado de vecinos musulmanes hostiles. En las siguientes 2 décadas, el reino de Jerusalén se expandió notablemente, conquistando territorios vecinos. Por ahora, Godofredo y solo 300 caballeros se comprometieron a la defensa de Jerusalén, mientras que el grueso del ejército regresó a Europa. Un proceso similar inició en el norte, en el Principado de Antioquía y el Condado de Edesa. En diciembre de 1099, el príncipe Bowman y el conde Balduino viajaron a Jerusalén para celebrar Navidad con Godofredo y adorar en el Santo Sepulcro.
Roberto de Flandes, Roberto de Normandía y Raimundo IV de Tolosa volvieron a Constantinopla, donde Alejo I Comneno los recibió como héroes y celebró banquetes en su honor. Mientras los dos Robertos regresaron a Europa, Raimundo IV finalmente volvió a ultramar para asentar las bases del cuarto estado cruzado, el condado de Trípoli, que existiría entre el Principado de Antioquía y el Reino de Jerusalén. La noticia de la liberación de Jerusalén se difundió por toda Europa. En el mundo latino, la gente celebró la restauración del Santo Sepulcro. Los cruzados que regresaban eran recibidos como héroes, y sus historias fueron inmortalizadas en canciones. En las siguientes décadas, peregrinos de toda Europa viajarían a la Jerusalén cristiana para adorar con seguridad en el Santo Sepulcro. El triunfo de la Primera Cruzada consolidó en los latinos la idea de cruzada como una guerra bendecida por la Iglesia, no por intereses egoístas, sino por la causa de la cristiandad y para defender el dominio de Cristo. Para los cristianos de la Europa medieval, solo la bendición de Dios explicaba esta victoria en Oriente, por lo que el concepto de cruzada debía agradarle. Durante generaciones, muchos latinos viajaron a Tierra Santa para luchar por el Santo Sepulcro. El éxito de la Primera Cruzada hizo que el Papa santificara las guerras en España contra los moros, otorgando indulgencia de cruzada a quienes luchaban contra los musulmanes en Iberia. Las cruzadas se extendieron a conflictos con paganos en el Báltico, conocidas como Cruzadas del Norte. Las cruzadas continuaron convocándose hasta la época de las guerras contra los otomanos, y su larga duración se debe al primer gran triunfo, la captura de Jerusalén en la Primera Cruzada.